Ya. Bueno, entonces la clase pasada empezamos a ver estequiometría, ¿verdad? Que algunos me pusieron en el mentis que teníamos, que eran las reacciones, que había algo de mol, eh, y hartas cosas como productos, reactantes, sí, que todo eso está muy bien. Algunos me decían que no cachaban nada, entonces, pero ahora pueden cachar ya. Si no, me hablan, me estrujan harto a mí, ¿sí? Bueno, primero les presento las reacciones. Las reacciones tienen esta forma, ¿sí? Donde se acuerdan que teníamos como parte de las reacciones, tenían, por una parte, teníamos los reactantes, ¿sí? Que son, por ejemplo, si vamos a hacer una preparación de un queque, van a ser los ingredientes. Los huevos, la leche, el aceite, el azúcar, ya la harina. Esos van a ser mis reactantes. Y los productos, estos aquí, van a ser lo que me va a salir finalmente, ¿sí? Puede ser el queque, en el ejemplo del queque. En este ejemplo, yo estoy 2H, 2H2O, esto es una molécula de agua, ¿verdad? El H2O es molécula de agua, y aquí lo estoy decomponiendo. Por medio de la electrólisis las decompongo y tengo dos moléculas de hidrógeno gaseoso y una molécula de oxígeno gaseoso, ¿sí? Por otro lado, teníamos los coeficientes estequiométricos, que son estos numeritos que estaban acá. Aquí el 1 está como implícito, la verdad no está, pero si no está, sabemos que es 1. Y por otro lado teníamos estas letras que vienen acá abajo, que son el estado en que se encuentra la molécula, ¿sí? Entonces esta molécula de agua se encuentra en estado líquido, está el hidrógeno en gaseoso, y el oxígeno también en gaseoso, ¿verdad? Podríamos tener líquido, sólido, gaseoso o acuoso, ¿ya? ¿Dudas con esta parte? ¿Dudas? ¿No? No, ya, genial. Ya. Por otra parte tenemos unos principios básicos y que son súper importantes. De hecho, estas leyes aparecen siempre en la prueba, así que en todos los modelos aparecen, en todas las pruebas aparecen, ¿ya? Entonces, importante saber. Primero, la ley de conservación de la masa, ¿sí? O la ley de Lavoisier, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma o se reordena, ¿ya? Es que esto quiere decir que la masa que yo tengo en los reactantes va a ser igual a la masa que yo tengo en los productos, ¿sí? Si yo voy a cocer 200 gramos de arroz, los mismos 200 gramos de arroz me van a aparecer en los productos, ¿ya? Eso. ¿Claro con esta ley o hay dudas? Con la ley de conservación de la masa. Está claro. No caché bien. Ya. Es que si yo voy, por ejemplo, a quemar, eh, si yo, en el ejemplo anterior, si yo aquí tengo, esto es un ejemplo, voy a tener 20 gramos de agua, ¿verdad? Esto es agua, 20 gramos de agua. Aquí voy a tener, por ejemplo, 15 gramos de hidrógeno y 5 gramos de oxígeno, ¿sí? Entonces, el total de los productos, que es 20 gramos, va a ser igual a la cantidad que tengo en los reactantes, ¿ya? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo no puedo de 20 gramos pasar a tener 15. No puedo, ¿ya? Eso está mal, porque estaría destruyendo. La única opción sería eso, es que algo se evaporó, pero si se evapora, igual lo estamos considerando dentro de los productos, ¿ya? Y tampoco puedo tener 25, si tengo 20, 25 gramos, porque estaría creando algo de la nada, ¿ya? Eso tampoco está bien. Entonces, si tengo 20, van a salir 20. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Ahora sí, Lucas? ¿O aún no? Sí, ya va. Ya.
Esa es la ley de conservación de la masa. Y por otro lado tenemos la ley de proporciones definidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo voy a mezclar, aquí tenemos el ejemplo, lo voy a acercar, de el átomo de plomo y de azufre, ¿ya? Dice, bueno, la ley dice que las cantidades de cada elemento son proporciones enteras, no puedo mezclar 1,5 de uno y 2,5 de otro, no, son enteras, y la proporción de peso, por ende, va a ser la misma siempre, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Aquí, yo tengo aquí 4 átomos de plomo, ¿ya? Los negros. Y también tengo 4 átomos de azufre, ¿ya? Y voy a crear sulfuro de plomo, ¿ya? ¿Y cómo se crea el sulfuro de plomo? Van a ser 2 moléculas, una cada una. O sea, el sulfuro de plomo, lo voy a poner así, se crea con una molécula de plomo más una molécula de sulfuro, ¿sí? Y va a crear una molécula de sulfuro de plomo, ¿ya? Yo no puedo con 2 moléculas de plomo y una molécula de sulfuro, no voy a poder crear esto, porque no está en la misma proporción, ¿verdad? La proporción 1, 1 crea 1. Aquí estoy 2, 1, crea ¿cuánto? No crea. Puede crear 1, SP, pero te va a sobrar un plomo, ¿verdad? Porque te está aquí sobrando 1, ¿ya? Eso se refiere. Por ejemplo, en los ejemplos de acá abajo, esta es la proporción ya entera. En el ejemplo de aquí, no está, tenemos 4 de azufre, 8 de plomo. Entonces podemos crear como mínimo 4 de azufre, 4 sulfuros de plomo, ¿ya? Y nos va a sobrar estas 4, porque estas 4 no tienen con qué emparejarse, ¿ya? Yo no puedo poner una molécula de aquí a acá, como, ya, hagamos 2 y 1. No, ahí no estoy cumpliendo la proporción, ¿sí? ¿Me entienden? ¿O no? ¿Me cacharon esta ley? Ya, espérame. Voy a hacer un... voy a agregar una página para que se pueda entender mejor, ¿sí? Ya. ¿Qué quiere decir esta ley? Si yo tengo, por ejemplo, para hacer, pongámosle, que pues, ya, tengo el ejemplo del queque. Voy a poner el ejemplo del queque más simple. Tengo 3 huevos, ¿ya? Y eso le voy a agregar 2 cucharadas de azúcar, de harina, perdón, o taza, no sé, lo que sea, y le voy a agregar también una cucharada de azúcar, ¿ya? Todo esto me va a generar un queque, ¿sí? ¿Ya? Este es el ejemplo. Si yo, por ejemplo, ahora tengo esto mismo, pero ahora yo tengo 4 huevos. Tengo 2 cucharadas de harina y una cucharada de azúcar. ¿Qué me va a crear? Ya, tranquilo. ¿Qué me va a crear? ¿Qué puedo hacer con eso? Puedo hacer, si se fijan, puedo hacer un queque, pero me va a sobrar un huevo, porque la proporción aquí son 3 huevos, ¿ya? Entonces, solamente puedo tener 3. Lo mismo, ¿qué pasa si yo tengo ahora 4 huevos, 4 cucharadas de harina y una cucharada de azúcar? Voy a seguir teniendo un queque, pero me va a sobrar un huevo y me va a sobrar 2 cucharadas de harina, ¿sí? Porque esto me está sobrando, porque tengo esta cucharada de azúcar, es la que tengo, ¿ya?
Ya, Adrián me entendió. Ya. ¿Me entendieron? Aquí igual está el ejemplo. Con el mismo queque, pero tiene más ingredientes, ¿ya? Si yo tengo algo que me sobra, me va a sobrar. Yo no lo puedo meter a la preparación, porque me va a salir algo distinto. Y probablemente ni exista, ¿ya? Entonces, eso, la misma proporción, ¿sí? Ya. Luego de esto teníamos algunos conceptos importantes, ¿ya? Teníamos el concepto de mol, el concepto del número de Avogadro, masa molar, ¿sí? En mol dijimos que era la cantidad de sustancia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que una docena son 12 unidades, da lo mismo si son 12 unidades de empanadas, de huevos, de papel confort, de lo que sea, van a ser siempre 12 unidades, ¿verdad? Voy a tener que un mol va a ser 6,22 por 10 elevado a la 23 unidades de algo, ¿ya? ¿Y de dónde aparece este número? Este número es el número de Avogadro, ¿sí? ¿Ya? ¿Y por qué es un número muy grande? Es porque a lo que se refiere el mol son partículas muy chiquititas, son átomos. Átomos es la unidad fundamental, es lo más chiquitito que existe en la materia. Entonces, necesitamos un número grande, ¿sí? ¿Claro el concepto de mol, que es muy importante? ¿O hay dudas? Si no me responden, voy a seguir nomás. ¿Todo bien? Ya. Bueno, entonces el concepto de mol. Después tenemos el concepto de número de Avogadro, que ya dijimos es 6,022 por 10 elevado a 23, ¿sí? Déjenme ver una cosita. ¿Ya? Y después tenemos la masa molar. La masa molar de un elemento es la masa, cuántos gramos, ¿verdad? Ya es la masa que hay en un mol, ¿sí? Ya, espérenme, antes voy a hacer una acotación. Aquí puse 0,22, es 0,022, ¿ya? Aquí está bien el número. Ya, 0,022. Ya. La masa molar va a ser cuántos gramos hay en un mol. Lo que yo les dije de la docena, ¿se acuerdan que en la docena son 12 unidades de algo? Puedo tener 12 unidades de huevos, y eso me va a pesar un número, no sé, ¿cuánto pesará 200 gramos? 12 huevos. Pongamos 800 gramos, ¿ya? Eso me pesa 12 gramos de huevo. Pero 12 unidades de empanadas no me va a pesar 800 gramos. Me va a pesar, no sé, 12.000 gramos, qué sé yo, ¿ya? A eso se refiere. Son distintos, las mismas unidades de algo me va a pesar distintas cosas, ¿sí? Entonces, la masa molar es cuántos gramos me va a pesar un mol de cierta cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que el mol es como las unidades? Pero no son 12, son 6,022 por 10 a la 23. Ya, entonces, ¿cuánto me pesa un mol? Un mol, por ejemplo, de oxígeno. Entonces, eso, ¿dónde lo veo? Voy a borrar esto. Lo voy a ver en la tabla periódica, ¿sí? La masa atómica se refiere a cuántos gramos hay en un mol, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuántos gramos hay en un mol, gramos de oxígeno hay en un mol de oxígeno, tengo que ir a la masa atómica, busco el oxígeno
dentro de la tabla periódica, digo, está acá, entonces es 16. Entonces, hay 16 gramos partido en mol, ¿sí? ¿Y cuántos moles quiero ver? Un mol, ¿ya? Entonces, lo saco, 16 por 1 es 16, ¿sí? Voy a correr esto para que lo vean mejor, ¿sí? Entonces tengo 16 gramos. En un mol de oxígeno hay 16 gramos. Si yo quiero saber cuánto pesa 2 gramos de, perdón, cuánto pesa 2 moles de hidrógeno, yo voy a buscarla en la tabla periódica, ¿sí? Voy a seguir acá, busco la tabla periódica, el hidrógeno, ahí está. ¿Cuánto es un mol? 1. Entonces, 1 gramo partido en mol. ¿Y cuántos moles quiero saber yo? Quiero saber cuánto hay en 2 moles. Entonces multiplico por 2 moles, ¿sí? Entonces van y quedan 2 gramos, ¿ya? Entonces 2 moles van a pesar 2 gramos. ¿Claro? ¿O hay dudas? Pregunten ahora. ¿Claro? Ya. ¿Los demás? Díganme. Porque después se piensa, porque ahora estamos viendo, le estoy diciendo lo que son en átomos, pero después van a haber moléculas, que las moléculas, por ejemplo, el H2O, son 2 gramos de oxígeno, de hidrógeno, un mol de oxígeno, ¿sí? Entonces voy a tener esto más esto de acá, ¿ya? Se van a ir complejizando las cosas, ¿ya? Esa es la masa molar, ¿sí? Luego tenemos el volumen molar, ya. Aquí es nuevo, ¿sí? Y como tenemos los gramos, podemos cambiar el volumen, ¿verdad? El volumen es como el espacio que yo estoy utilizando. El volumen molar solamente lo vamos a poder encontrar para moléculas que están en un gas, ¿ya? Que son gases. ¿Y cómo identificamos moléculas de un gas? Nos pueden decir la temperatura, la presión a la que están, y ahí podemos ver si está en gas, líquido, sólido, ¿ya? O nos vienen en enunciado, ¿sí? Entonces, siempre en un mol de cualquier gas van a haber 22,4 litros, ¿sí? Eso es ley, y siempre va a ser cuando es a una presión, un atm de presión y 0 grados Celsius, ¿ya? En general no lo van a complicar más, es eso, ¿sí? Eso es lo importante. Siempre un mol de gas va a haber 22,4. Entonces, si yo tengo un mol de H2O gaseoso, en esas condiciones, ¿cuánto va a ser el volumen del oxígeno? O sea, del agua gaseosa, del vapor. ¿Cuántos? Dígame. Si no saben, dígame, no sé. Equivóquense ahora. Como tengo aquí un mol y tengo un mol de gas, aquí me dice que esto es gas, entonces va a ser 22,4 litros, ¿ya? Porque tengo un mol de gas, ¿sí? Si ahora tengo 2 moles de hidrógeno gaseoso, ¿cuánto va a ser el volumen de eso? 44, perfecto, 44,8 litros, ¿sí? Porque tengo 2 moles de hidrógeno gaseoso. ¿Y qué pasa si yo tengo 3 moles de H2O líquido? ¿Cuál va a ser mi volumen?
¿Pueden obtenerlo o no? No se puede. ¿Por qué no? Porque estamos en líquido. Y yo solo sé para cuando es gas, ¿ya? Entonces, por eso, tenemos que fijarnos bien cuál es la condición en la que está. ¿Sí? ¿Claro o no claro? ¿Sí? Ya, genial. Ya. Eso es el volumen molar, entonces. Ahora vamos a hacer como un ejercicio muy básico que es para entender un poquito, ¿ya? Ya. El ejemplo, entonces. La misma reacción que teníamos al principio, la electrólisis del agua. Tenemos dos moléculas de agua, esta es líquida, esta es gaseosa y esta es gaseosa. ¿Sí? Va a dos moléculas de hidrógeno gaseoso y un mol de oxígeno gaseoso, ¿ya? Entonces tengo aquí dos moléculas de agua, es decir, si este es el hidrógeno, el negrito del hidrógeno, este es el oxígeno, ¿sí? Voy a poner aquí, este es el oxígeno, y el hidrógeno es este, ¿ya? Voy a tener dos veces eso, ¿sí? Voy a tener dos moléculas de agua y la voy a descomponer y me va a aparecer dos moléculas de hidrógeno, ¿ya? Espérenme. Y una molécula de oxígeno gaseoso, ¿ya? Que es algo así, ¿ya? Es solamente un dibujo, ¿sí? Entonces tengo dos moléculas aquí de agua, dos moléculas, porque es dos, de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuántos moles de molécula de agua voy a tener? Va a ser los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Si yo tengo un 2 adelante, voy a tener 2 moles de todo esto, de molécula de agua, ¿ya? Voy a tener también, ¿ya? Esto es para el agua nomás, ¿sí? Ahora me puedo decir, ya, tengo los moles de molécula, ¿sí? Pero yo quiero los moles ahora de átomos de hidrógeno. Me van a decir, ¿qué me está hablando esta profesora? Está loca. Ya. Tenemos la molécula, tenemos 6,0, ¿cuánto eran los moles? Eran 6,022 por 10 a la 23, ¿verdad? Moléculas de agua, 2 por 2, porque son 2 moles, esto es un mol, ¿sí? Entonces, ahora quiero saber ya, pero ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno tengo yo? ¿Cómo sé los átomos? Si yo, por ejemplo, le di un ejemplo, en una empanada, yo tengo, bueno, en una empanada me llevan 2 aceitunas, ¿sí? Si yo tengo aquí una docena de empanadas, o sea, 12 unidades, son 12 empanadas, ¿verdad? ¿Cuántas aceitunas voy a tener? Pregunta. 24, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas docenas de aceitunas voy a tener? ¿Cuántas docenas de aceitunas? 2. Excelente, Sara. ¿Sí? Entonces voy a tener 2 docenas de aceitunas. ¿Por qué? Porque en una empanada tengo 2 aceitunas, entonces si tengo 12, va a ser 2 por 12, 24. ¿Sí? Ya. Entonces ahora, si yo tengo lo mismo con la empanada, vamos a verlo con los moles. Voy a borrar las empanadas para que no... Ya. Si ahora yo tengo en una molécula de agua, ¿se acuerdan aquí que una molécula de agua era así? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene una molécula de agua? ¿Cuántos hidrógenos tiene?
viene dado por este número. 2, perfecto, ¿sí? 2. Tiene 2 hidrógenos. Y lo dice este numerito de acá. ¿Y cuántos oxígenos tiene? 1. Excelente, ¿ya? Entonces, si yo tengo 2 moles de agua, ¿cuántos moles voy a tener de hidrógeno? Piensen en la empanada. 4, excelente, ¿sí? Porque yo voy a tener el doble. Entonces, va a ser 2 por 2, va a ser 4 moles de átomos, ¿ya? A eso estoy. ¿Y cuántos moles de oxígeno voy a tener en los 2 moles de agua? 2, ¿sí? Excelente. ¿Entendieron? No, la idea es que lo entiendan y no vean ahí el fondo de la respuesta. ¿Sí? ¿O hay dudas? ¿Sí? Ya, genial. Entonces ahora, yo tengo aquí, calculé los moles, pero yo puedo saber cuál va a ser mi cantidad exacta. ¿Cómo sé eso? Porque sé que un mol son 6,022 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2 moles de agua, ¿cuántas moléculas de agua voy a tener? Voy a tener 2 por 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Porque esto es un mol. Y como tengo 2 moles, van a ser 2 por eso. Entonces, todas esas cantidades de moléculas de agua voy a tener yo, ¿sí? ¿Claro por ahora? ¿O hay dudas? Siempre que vean este número, digan, ah, ya, esto es un mol, listo. ¿Ya? ¿Claro o hay dudas? Ya. Cuando yo, cuando yo decía, por ejemplo, lo de las empanadas, yo tenía las empanadas, tenía 12 unidades de empanadas, cuando yo tenía una docena, tenía, en verdad, cuando yo decía una docena, yo tengo 12 empanadas, ¿sí? Lo mismo con los moles, cuando yo tengo un mol, voy a tener 6,022 por 10 a la 23, lo que estoy pesando, ¿sí? Entonces aquí me decía, ya, yo tengo 2 moles de molécula de agua. Entonces, ¿cuántas unidades voy a tener de moléculas de agua? Va a ser 2 veces la cantidad de lo que es siempre un mol, que es 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Eso sería como el 12 de las docenas, por decirlo. ¿Ya? Ya. Entonces ahora lo mismo. ¿Cuántos átomos, ojo, átomos de hidrógeno voy a tener? Voy a tener, si yo tenía 4 moles de átomos de hidrógeno, voy a tener 4 veces esa cantidad de moles, ¿sí? Que el mol es 6,022 por 10 a la 20, 10 elevado a 23, ¿sí? Entonces, todas esas partículas de hidrógeno están en 4 moles de hidrógeno, o en 2 moles de molécula de agua, ¿ya? Y lo mismo para el oxígeno. Si yo quiero saber ahora cuánto oxígeno voy a tener 2 por 6,023 átomos de oxígeno, ¿sí? ¿Dudas o no dudas? Háganmelas al tiro. El resto, ya, Ángel, genial. Las demás, ya. Si tienen duda, interrumpen el tiro, ¿ya? Preferible equivocarse ahora que después. ¿Qué es los de abajo? Ahora vamos por eso. ¿Esto? Ya. ¿Se acuerdan que yo tenía? Esperen, voy a cambiar un poquito. Voy a borrar algunas cosas, ya está muy cargada la pantalla. Ya.
¿Se acuerdan que yo tenía aquí? Tenía los gramos, gramos partido en mol, era mi masa molar. Ya, ahora yo puedo saber, como ya sabemos lo que es mol, voy a saber cuánto me va a pesar 2 moles de moléculas de agua. ¿Cuál es mi relación en peso? ¿Cuánto es? Yo los gramos es fácil pesarlo porque tenemos una gramera o una pesa que puedo pesarlo, ¿sí? Entonces, 2 moles de moléculas de agua, ¿cuánto me van a pesar? ¿Cuánto va a ser lo que yo me decía? No va a ser lo mismo el peso de una docena de empanadas que de una docena de huevos. Son pesos distintos, ¿sí? O una docena de huevos de gallina a una docena de huevos de avestruz. Son cosas distintas. Entonces, ¿cuánto me va a pesar la molécula de agua? Bueno, ¿cómo lo hago? Voy a tener, son 2 moles, ¿verdad? 2 moles. Entonces, ¿qué es lo que me está dando peso? Me está dando peso el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? ¿Cuánto pesa un átomo de hidrógeno? ¿Cómo lo sé? Voy a la tabla periódica. Aquí. Tabla periódica. ¿Cuánto me pesa un mol de hidrógeno? ¿Cuál es el peso? 1. ¿Uno? Excelente. ¿Sí, dale? Eso, 1. Ah, ya, perfecto. 1, ¿verdad? ¿Y el oxígeno? 16. Excelente. ¿Sí? Es lo que me dice la tabla periódica. Entonces, el hidrógeno, voy a borrar esto. Voy a borrar todo mejor. El hidrógeno me va a pesar 1 gramo partido en mol, o sea, un mol me va a pesar 1 gramo. El oxígeno va a pesar 16 gramos partido en mol. Es decir, 1 mol me va a pesar 16 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a pesar 2 moles de molécula de agua? Bueno, voy a poner primero cuántos moles de molécula tengo. Tengo 2, ¿sí? Entonces ahora voy a pesar. Ya. ¿Cuántos hidrógenos vienen en una molécula de agua? ¿Cuántos hidrógenos? 2, excelente. Entonces tengo, tengo 2, ¿verdad? ¿Y cuánto me pesaba entonces mi hidrógeno? 1 gramo partido en mol, ¿sí? Entonces, si yo multiplico, voy a borrar esto un poquito. Este era 2 y este es 2 moles, ¿sí? Este es la cantidad de moléculas, o de moles de moléculas, la cantidad de átomos dentro de la molécula, y este es el peso del átomo, ¿ya? Entonces, si yo tengo esto se va. ¿Cuánto me va a pesar los átomos de hidrógeno en la molécula de agua? ¿Va a pesar? 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? En 1 mol me pesan 2 gramos, pero si tengo 2 moles, me va a pesar 4 gramos, ya, porque es el doble. Y ahora me falta ver el oxígeno, ¿sí? Porque tengo por un lado el hidrógeno, ¿ya? Me falta el oxígeno. Para el oxígeno, ya. ¿Cuántas moléculas tengo? ¿Cuántos moles de agua tengo? 2, ¿verdad? 2 moles. En una molécula de agua, ¿cuántos oxígenos tengo? 1. Excelente. ¿Y cuánto me pesa 1 mol de oxígeno? 16. Entonces, ¿cuánto me va a pesar? ¿Ah? Mami, la Andrea no se puede enojar si está en su casa. ¿Me va a pesar? Es una forma de enseñarle, mami. Yo no estoy en nada, está pasando problemas. Ya.
Entonces, ¿cuánto me va a pesar la cantidad de oxígeno que tengo en 2 gramos, en 2 moles de molécula de agua? Me va a pesar 32 gramos, ¿sí? Entonces, en total, lo voy a sumar porque tengo el hidrógeno y el oxígeno, lo que me entrega el peso de toda la molécula. ¿Cuánto me va a pesar 2 moles de agua? En total. 36 gramos, ¿sí? Entonces, si yo voy a pesar en agua, tengo 36 gramos de agua, voy a tener 2 moles de molécula de agua, 4 moles de átomos de hidrógeno, 2 moles de átomos de oxígeno, ¿sí? Es solamente 36 gramos. ¿Claro? Ya, genial. ¿Sí? Ya. Si no, me interrumpen. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el hidrógeno. Ahora vamos con los productos. El hidrógeno tiene menos cosas. ¿Ya? Ya. El hidrógeno dice, ¿cuántos moles de molécula? Uy, espérenme. Voy a poner esto en blanco. Ya. Por mientras. ¿Cuántos moles de moléculas de agua tengo? O sea, de hidrógeno gaseoso. ¿Cuántos moles? ¿Ideas? 2, perfecto. ¿Sí? Entonces, tengo aquí, en total tengo 2 moles de hidrógeno gaseoso. De molécula de hidrógeno gaseoso. Ah, no. ¿Ya? De molécula, voy a poner una M. ¿Sí? De molécula. ¿Y cuántos moles de átomos de hidrógeno gaseoso voy a tener? O sea, de hidrógeno. 4, perfecto. 4, ¿sí? Como tengo una molécula, tiene 2. Si yo tengo 2 moles, voy a tener 4. ¿Sí? Excelente. Ya. ¿Cuánto va a ser mi cantidad? ¿Cuánta cantidad de moléculas tengo en 2 moles de hidrógeno gaseoso? Va a ser 2 por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de H2 gaseoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es 1 mol. Y tengo 2 moles. ¿Claro? No hay dudas. Ya. Entonces, y después, ¿cuántos átomos de hidrógeno voy a tener en total? 4 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la diferencia aquí? Es que aquí me están diciendo mol o moles de algo, y aquí me están diciendo moléculas. Esta es la cantidad real, ¿ya? Como aquí me estarían diciendo docenas, y aquí me están diciendo 12. A eso se refiere, ¿sí? Ya, y ahora vamos a ver cuánto me pesan ¿cuál es mi peso de esta molécula en total? ¿Cuál es la masa molar de toda la masa de esta molécula? Va a ser, ¿cuántos moles de hidrógeno? No tengo 3. Tengo 2 moles. ¿Y cuántos hidrógenos me cabe?
¿Y cuántos hidrógenos tiene la molécula de hidrógeno gaseoso? 2, ¿verdad? Entonces va a ser 2 por 2, 4 gramos. Ah, me faltó el 1. Por 1 gramo partido el mol. Excelente. ¿Sí? Entonces, 4 gramos. ¿Dudas con esta? Me falta algo. Este es gaseoso. Entonces puedo sacar el volumen molar. Volumen. ¿Cuál va a ser el volumen molar? ¿Se acuerdan cuánto era el volumen molar? Perfecto, era 22,4, 1 mol. ¿Cuántos moles tengo aquí? De la molécula, 2. Tengo 2 moles, entonces lo voy a multiplicar por 22,4 litros por tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi total de volumen? 44,8 litros. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Voy a seguir. Bueno, ahora hacen esto mismo. Este no lo voy a hacer ya, por tiempo. Pero hacen lo mismo procedimiento que hemos hecho siempre, pero ahora con el oxígeno. ¿Ya? Y si se fijan, esto, lo que acabamos de hacer, ¿cumple con la ley de conservación de la masa? ¿Cumplirá con la ley de conservación de la masa? Pues sí, porque acá pesaba 36 gramos. Esto pesaba ¿cuántos gramos? Pesaban 4 gramos. Y esto pesaban 32 gramos. Entonces sí, en total tengo 36. Y aquí tengo 36. Cumple. ¿Sí? Tengo la misma cantidad de átomos de hidrógeno y la misma cantidad en ambos lados y la misma cantidad de átomos de oxígeno. Cumple. Excelente. ¿Y cumple con la ley de proporciones definidas? Sí, ¿verdad? Porque siempre va a ser, es una proporción, siempre va a ser 2 es a 2 es a 1, ¿ya? Con 2 moléculas de agua voy a hacer 2 moléculas de hidrógeno y 2 de oxígeno, ¿ya? Entonces cumple, está perfecta esta reacción, ¿ya? ¿Qué pasa con esta? ¿Cumple con las leyes? ¿O no? No, excelente, me dicen al tiro un rotundo no. ¿Por qué no? Perfecto, ¿sí? Pero no cumple porque primero no está cumpliendo las proporciones. La proporción es 2 es a 2 es a 1. No está cumpliendo eso. Pero aparte, si nos fijamos, aquí tengo 2 hidrógenos, 1 oxígeno, ¿sí? Voy a hacerlo por ahí. Aquí tengo 2 hidrógenos, perfecto. En el hidrógeno estoy perfecto, ¿sí? Hidrógeno, check. Porque tengo dos en los productos, 2 en los reactantes. Pero en el oxígeno tengo 2. ¿Cómo voy a crear este si solamente tengo 1 al inicio? No puedo, ¿verdad? No puedo hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No está equilibrada, excelente. Hay que equilibrarla, ¿sí? Entonces, debemos encontrar los coeficientes estequiométricos, que son los números que están acá, que permitan tener la misma cantidad de elementos entre reactante y producto. Lo que yo le estaba diciendo. Los hidrógenos están perfectos, pero me falta el oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Mira, el oxígeno, en los productos, aquí tengo 2. Bueno, tengo que ponerle acá 2 moléculas de oxígeno. Entonces, así que tengo 2 y aquí tengo 2. Perfecto, estamos check. Pero esto tiene hidrógeno. Entonces ahora ya no tengo 2 de hidrógeno, tengo 4 de hidrógeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le pongo un 2 al hidrógeno. Excelente. ¿Sí? Entonces ahí
A ver, ¿cuántos hidrógenos tenemos acá? En productos tenemos 4. Y en reactantes tenemos, esto es reactantes, productos. En productos tengo 4 también. Entonces el hidrógeno cumple. Y el oxígeno, tengo 2 acá y 2 acá. Cumple. Entonces cumple todo. ¿Ya? Listo, estamos bien. Así está bien. Ya. Ahora, ¿qué pasa con este? Vamos a balancear esta reacción. ¿Cuánto carbono tengo acá? En los reactantes. ¿Cuántos carbonos? 6, excelente. Hidrógenos. 12. Esta glucosa le debería gustar a usted. Oxígeno, ¿cuánto es? 8, excelente. ¿Ya? ¿Por qué 8? Porque tengo 6 acá y 2 acá. En total, 8. ¿Sí? Ya. Y para el otro lado, ¿cuántos carbonos tengo? 1. Hidrógeno. 2. Oxígeno. 3. Ya. ¿Está equilibrado o no? No, ni por si acaso, ¿verdad? Está el desorden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a equilibrar. Ya. ¿Qué puedo hacer? Primero, la primera técnica siempre es como el achunte. ¿Ya? Decir como, uy, mira, te digo que, ya, vamos a ir por el que solamente está en una molécula. El carbono, por ejemplo, está acá y acá no. Eso no me molesta. Entonces el carbono, si acá tengo 6, ¿qué me falta? ¿Qué numerito tiene que ir ahí para que sea 6 a este? Un 6, ¿verdad? Porque este es 1. Entonces ahí tengo 6. Entonces, si le pongo ese 6, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuántos carbones me van a quedar ahí? 6 carbonos. ¿Hidrógenos? 2. ¿Y oxígenos? 13. Ya. Carbono, mira, ¿sabéis qué? Estoy check con los carbonos, estoy lista. Ahora vamos por el hidrógeno. El hidrógeno, ¿y por qué me voy por ojo, ¿por qué me voy por el hidrógeno y por el oxígeno? Porque el oxígeno aquí está solito, entonces después es mucho más fácil equilibrar ese que está solo a comparación a uno que está con una molécula, ¿ya? Así que esa es una técnica importante, ¿sí? Ya, el carbono está check, vamos por el hidrógeno. ¿Dónde me falta ponerlo la cantidad de hidrógenos? En los reactantes de los productos. En el producto. Ya, la única molécula que tiene hidrógeno es esta, que es la del agua. ¿Cuánto va a ser el coeficiente estequiométrico de esta? ¿Cuánto? 6, muy bien. 6 por 2, ya. Carbono, me quedan check porque yo no multipliqué por ningún carbono, ¿ya? Entonces, tengo, ¿cuánto ahora de hidrógeno va a quedar en los productos? 12. Entonces, equilibramos los hidrógenos, check. El carbono no se movió, así que sigue, check. ¿Sí? Pero el oxígeno, ¿cuánto ahora de oxígeno me tengo? ¿Cuánto oxígeno tengo? Tengo, vamos, 18, excelente, ¿sí? En esto no pueden fallar, ¿ya? ¿Por qué puse un check? Nada que check. 18. Ya, ¿está equilibrado o aún le falta? Le falta. Pero ahora, ¿dónde voy a poner el coeficiente estequiométrico? ¿Cuál es la que me está molestando? ¿En dónde? En los reactantes, ¿verdad? Ya. Tengo dos opciones. Puedo ponérselos acá, un coeficiente acá y un coeficiente acá, porque ambos tienen oxígeno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si se lo pongo acá, me va a estar cambiando la cantidad de carbono, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxígeno. Y yo la de carbono y la de hidrógeno ya la tengo lista. Entonces, si pongo ahí, voy a desordenar todo esto y voy a tener que volver a hacer. Entonces, ¿qué es lo mejor?
ponerla en esta molécula porque está solita, no molesta a nadie, solo a los oxígenos. ¿Sí? Ya, ¿cuál va a ser mi número que va a estar acá? ¿Cuál debe ser mi número? ¿5? Si tengo 5. ¿Cuánto me va a quedar? 10 más, ¿cuánto? Más 6, ¿verdad? Estos que están acá, me quedan 16. Todavía no alcanzo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para no empezar a tirar a la chunte, voy a hacer ya. Necesito 18 oxígenos, ¿verdad? 18 oxígenos necesito. ¿Cuántos tengo? Las moléculas que no voy a cambiar. Tengo 6, entonces le voy a restar 6. Me va a quedar, eso es, voy a ponerlo acá, 12. ¿Sí? Y después de eso, le voy a dividir la cantidad de oxígeno que tengo en esta molécula. ¿Ya? Lo voy a dividir en 2. Entonces, ¿cuánto es eso? 6. Entonces, el coeficiente estequiométrico va a ser 6. Y ahí, ¿cuánto oxígeno tendría? 18. Y estaríamos listos. Todo está perfecto. Así se equilibra, ¿ya? Es ejercicio nomás esto, ¿ya? Y después le tengo una lista de ejercicios así gigante para que hagan puro ejercicio, ¿ya? Ya, esta es una técnica que es como tirarle a la chunta y ver como cuál te funciona más. La otra es ponerle letras. Aquí no mucho le va a gustar, ¿ya? Ya, qué bueno. Ay, se me llegó una O ahí de la nada. Qué feo, ya. Voy a blanquearlo. Ya. Con letras. Pues estos son para los más matemáticos, la verdad. No sé si son matemáticos, pero funciona. Ya. ¿Cuántos carbonos tengo en los productos? Si tengo A, va a ser... Excelente. Voy a tener 6A de carbono, ¿verdad? Espérate, déjame ver. Ya. 6A de carbono. ¿Ya? ¿Por qué 6A? Porque tengo 6 y el A, lo multiplico, ¿verdad? Ya, ¿cuántos de hidrógeno voy a tener? 12A. ¿Ya? Es que en porque es muy importante para cuando son moléculas muy complicadas, reacciones complicadas, es como la única opción, ¿ya? Ya, ¿y cuántos oxígenos voy a tener? Seis a más 2B, perfecto. Ya, y el carbono, al otro lado. ¿Cuánto voy a tener en los productos? Sí, perfecto. ¿Hidrógenos? 2T, excelente. ¿Y oxígeno? 12. ¿Ya? Tenemos así. ¿Claro hasta aquí? Solamente vemos la cantidad. Todavía no sabemos cuánto es A, cuánto es B, cuánto es D. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya, aquí está lo que habíamos escrito antes. ¿Sí? Ya. Dice, solo es necesario comenzar a igualar las ecuaciones y sabemos la cantidad de reactante debe ser igual a los productos. Entonces, ¿qué vamos a saber? Que esto entre carbono tiene que ser igual, estos entre hidrógeno tiene que ser igual y esto tiene que ser igual. Entonces, ¿qué hago? Carbono voy a igualar 6A con C. Lo igualo, ¿sí? Y me queda esta reacción. Después, tengo 12A, 2D. Tengo que igualarlo, me queda esa reacción para igualar el hidrógeno. Después el oxígeno, 6A más 2B, 12 más D. Uy, aquí me faltó. Ah, ahí está. Por eso el lado. ¿Se acuerdan el lado que tenía ahí? Se me cambió acá. 2D. No nos dimos cuenta. ¿Ya? Entonces, lo igualo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí?
Solo planteé las ecuaciones, ¿no? Ya. Entonces dice, para resolver el sistema de ecuaciones, porque este es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Espero ya hayan visto el sistema de ecuaciones, que tienen 4 incógnitas, A, B, C, D. Pero tengo tres nomás ecuaciones. Entonces está medio complicado como saber, ¿ya? Si no, si tuviéramos la cantidad exacta de ecuaciones, estaríamos perfectos y no tendríamos que hacer lo que vamos a hacer, ¿ya? Cuando nos falta una, vamos a asumir que A va a ser igual a 1, ¿ya? O sea, vamos a decir ya A es igual a 1. Entonces, ¿qué hago? A es igual a 1, ¿sí? Entonces, en la reacción del carbono, ¿cuánto era? 6A es igual a C, igual a C. Ya. Si A es igual a 1, ¿cuánto va a valer C? Sería 6 por 1 es igual a C. Entonces, C vale... ¿Cuánto vale C? 6. Excelente. Listo. Tenemos 1, ¿ya? Y tenemos este de acá. Entonces, vamos ahora a la del hidrógeno, ¿sí? La del hidrógeno dice 12A es igual a 2D. 12A es igual a... ¿Cuánto? 2D. Ya, ¿cuánto vale A? 1. 12 por 1 va a ser igual a 2D. Tengo que dividir en 2, ¿verdad? Entonces, ¿de qué A? 12 dividido en 2 es igual a D. ¿Sí? ¿Cuánto vale D entonces? 6 también, excelente. ¿Ya? Y después la última del oxígeno me dice, era 6A más 2B, era 6A más, ¿cuánto? 2B, va a ser igual a 12 más D. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto vale A? 1. Perfecto. Más, ¿cuánto vale B? No se sabe, muy bien. Ah, lo quería engañar. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? 6. ¿Y cuánto vale D? 6 también. Entonces, sistema de ecuaciones. Tengo 6 más 2B es igual a 2 por 6, 12 más 6. ¿Ya? Entonces te queda 2B va a ser igual a 12 más 6 menos 6. Y eso es igual a 12, ¿verdad? Entonces, B va a ser igual a 12 partido en 2. ¿Cuánto vale B? 6. ¿Sí? Entonces, finalmente, estos coeficientes estequiométricos, ojo, si ponen A, que A va acá, S va a ser A. Entonces, B va a ser S, no me estén cambiando los coeficientes, ¿ya? Entonces, me va a quedar A es 1, entonces va a ser 1, B era C, B era 6, C era 6, D era 6. Entonces ahí equilibré esta ecuación, ¿ya? Así se hace. Esta es la forma más larga, pero que para moléculas difíciles es necesaria, ¿sí? Todo es 6, fácil. Ya. Ya, ejercicios. Estos son los ejercicios, no lo vamos a hacer ahora en clases, ¿ya? Quiero que lo ejerciten ustedes, ¿sí? Yo después, si quieren, les puedo grabar un video o los hago yo y les subo la resolución como ustedes más la acomode, pero quiero que lo hagan, ¿ya? Para la próxima semana, ojalá. Sí, no es tarea porque no es obligación, pero no les voy a poner nota, pero para que ejerciten, ¿sí? Después les voy a subir, la próxima semana les subo el resultado. ¿Sí? Ahora podemos hacer algunas así. Y también quiero que hagan esto. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer aquí la primera, ¿ya? Dice, el compuesto elemento, ya. Esta es una molécula de ozono, O3. Ya. ¿Cuál va a ser la masa molar de esta molécula? ¿Cómo lo calculamos? La masa molar era la suma de
de todos los elementos que están ahí. ¿Ya? Si tengo 3 átomos de oxígeno, la masa molar del oxígeno era 16 gramos partido en mol. Entonces la masa molar de eso va a ser 16 por 3, ¿sí? Que es 48. ¿Sí? Después dice ya, ¿cuántos gramos hay en un mol? No, no es en un mol. En esta. 1,5 mol. Entonces tengo que sacar los gramos, ¿ya? Después, ¿cuántas moléculas hay? Ojo, moléculas, no moles de moléculas. ¿Cuántos átomos hay? ¿Ya? Átomos, no moles de átomos. ¿Y cuántos litros? Y aquí tienen que ver, asterisco, cuando corresponda. ¿Ya? ¿Y por qué cuando corresponda? Porque pueden haber que uno es gaseoso, le voy a decir, este es gaseoso. ¿Ya? Si quieren ver cuál es gaseoso, pueden buscar por internet. ¿Sí? Dicen a 0 grados Celsius, un ATM, tal, te va a salir. Ah, estado gaseoso. ¿Sí? Yo también le voy a subir este desarrollo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. ¿Dudas de la clase? ¿No? Ya, bacán. Ya. Voy a terminar la grabación.